Buenas tardes. Buenas tardes. El nombre del señor, por favor. Mi nombre es Johnny Edward Chocue. La edad. Tengo 47 años. ¿Ha estudiado? Soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Dónde reside? Resido acá en el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, ¿Cómo es el departamento del Cauca. cómo es el movimiento en el resguardo indígena respecto al cultivo de fique? El, el movimiento, o sea, ¿Existen el cultivos? resguardo pues ha venido como decir en un desescalamiento, o sea, ha mermado la cantidad de fique que hay. El resguardo era prácticamente sobresistía del cultivo del fique, pero en la actualidad ya ha mermado la cantidad de fique que hay. ¿Cuál cree usted que haya sido la problemática para que eso haya sucedido? Los bajos ingresos, sí, los bajos ingresos que se perciben a partir de este cultivo, o sea, y los altos costos de los combustibles. El fique es una materia prima que se produce a partir con la gasolina, y el alto costo de esto deja bajos ingresos, entonces la gente se está dedicando a sembrar café en la actualidad. ¿Qué otro tipo de problema puede representar un cultivo de fique en la zona? El monocultivo, el fique es una planta que exige demasiado a la tierra, demasiada materia orgánica por por su sistema radicular, absorbe demasiados nutrientes, entonces donde se cultiva fique, la tierra queda con bajos nutrientes para sembrar otros productos. ¿Tiene el fique algún impacto ambiental en la zona? El impacto ambiental que tiene el fique en la zona es muy bajo, por decir, los desechos que se producen son utilizados como abonos, lo que como tanto como impacto no sería como porque él tiene unos jugos que producen, que llaman mucho la atención de las moscas, y cuando están en este proceso hay una gran proliferación de estos animales. Sería como el impacto así, pero que no es muy marcado. ¿Cuál cree usted que sean las necesidades de las personas que cultivan fique? Las necesidades son grandes, o sea, el fique es prácticamente un producto un cultivo de subsistencia. Se lo cultivan en zonas, o sea, en las zonas del país que cultivan fique, no son zonas que no se ve mucho el desarrollo. Entonces, por lo tanto las personas eh, pues tienen grandes necesidades, o sea, la mayoría de las personas que cultivan fique viven en la pobreza. ¿Sí? Y en la zona como tal, qué otras necesidades puedan tener? No sé, la falta de gasolina de repente como materia prima, la falta de espacio para cultivar. O sea, ahí en la zona hay multitud de necesidades, como en la mayoría de las zonas del país, pero son muy marcadas en la zona debido como lo decía antes, el monocultivo del fique. Prácticamente donde se cultiva fique no se ven otros cultivos, o sea, en medio del fique no se puede hacer otros cultivos entonces, entonces no se dan otros productos, o sea, tiene que casi todo el monocultivo del fique ha llevado a que todo sea prácticamente comprado, todos los demás productos. Sí, y el consumo, o sea, todo el consumo de los demás productos de la canasta familiar son adquiridos. O sea, hay muy poco producto de pan coger. Y las oportunidades que haya en torno al cultivo de fique, ¿o cree usted que o cree usted que no existen? Hay oportunidades, pero pues se habla mucho, por lo menos se habla de sacar unos derivados a partir de los jugos del fique, ¿sí? Pero no hay quien impulse esto, o sea, no hay quien del Estado, no hay una compañía de empaques que tampoco, o sea, solamente se beneficia de la fibra como tal, y todo lo demás se desaprovecha. No hay como decir, no hay dolientes, ¿sí? O sea, no hay quien
le invierta al campo en el sentido del cultivo del pique. Y en cuanto a la inversión y a la ganancia, ¿cuál cree usted que sean los indicadores ahí? ¿Hay alguna ganancia o es mucha la inversión y poca la ganancia? ¿O cómo cree Pues usted que se ve eso? por su rusticidad, o sea, el pique no es un cultivo que no necesita, como decir, que no está muy tecnificado. O sea, en la zona prácticamente se siembra y se le hacen pocas de hierbas y prácticamente ya se lo mira ya es cuando se cosecha, y la cosecha se hace cada año. Digamos que el costo-beneficio es muy bajo, casi está, como decir, en el equilibrio tanto con lo que se gasta con los ingresos. O sea, se usa prácticamente como una ayuda a las familias, ¿sí? O sea, las familias dependen de eso prácticamente, pero entonces a veces tienen que dedicarse, como decir, a otros trabajos mientras están las cosechas del pique. En ganancias es poca. Es poca. ¿Y su definición general en cuanto al problema, cuál sería en este caso? En cuanto al problema, podría decirse que pues el desestímulo que hay en cuanto al precio, ¿sí? O sea, no hay un precio favorable, es muy poco el incremento que se le hace cada año a la arroba, porque eso se compra por kilos y la gente acá lo vende por arroba, entonces es muy bajo el incremento, entonces no compensa. Para mí ese es como decir uno de los indicadores que mejorarían en gran parte de este problema. Bueno, estábamos hablando con el señor Johnny Chocue desde el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, explicándonos la problemática del cultivo de fique, las consecuencias y las necesidades que giran en torno a él. Muchas gracias por la colaboración prestada y le deseamos que tenga una buena tarde.